Good morning. We're turning to 2 Peter chapter 3, verse 3. Okay. Knowing this first, that there shall Mas, come oh in the last amados, days no scoffers, ignoréis walking esto, after their own lusts, and saying, Where is the promise que of para his con el coming? Señor un día es como For 1000 since the años, fathers fell asleep, y all 1000 things años como un continue día. as they El were from Señor the no beginning retarda su of the promesa, según creation. algunos la tienen por Moving tardanza, down to verse 8. sino que es paciente, But beloved, be not arrogant in this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his segunda de promise, Pedro as some 3:8. men count Está leyendo slackness, 3:8. but is long-suffering, Mas, oh amados, to no ignores esto, usward, que para con el Señor not un día willing es that como any 1000 should años, y perish, 1000 but años that como un all día. should come to El Señor no repentance. retarda su promesa, But the según day of the algunos la Lord tienen por will come tardanza, as a thief in the sino que es night, paciente para con in nosotros, the no queriendo which que ninguno perezca, the sino que heavens shall todos pass procedan al away with a great arrepentimiento. noise, Pero el and día the del Señor elements shall vendrá como melt ladrón de noche, with fervent en el heat. cual los The cielos earth pasarán also and the con gran works that estruendo, y are los within elementos shall be ardiendo burned up. serán deshechos, Seeing y la then that tierra all y las these things obras que shall en be ella hay dissolved, serán what quemadas. manner of persons ought ye to be Puesto que todas in estas all cosas han de holy ser deshechas, conversation como and debéis vosotros godliness, andar en santa y piadosa manera de looking vivir, for and hasting unto the esperando y coming of the day apresurándoos of para God, la venida de wherein Dios, the del día heavens de Dios, being en on el cual fire los shall be cielos dissolved, encendiéndose and serán the elements deshechos, shall y melt los with elementos fervent siendo heat. quemados se fundirán. Nevertheless, Pero we nosotros shall, esperamos, according to según his sus promise, promesas, look for cielos new nuevos heavens y and a tierra new nueva, earth, en los wherein cuales mora la dwelleth justicia. righteousness. Amén. Well, good morning. Buenos It's días. good to see all of your faces this morning. You can take a look around Es un and gozo verlos a see todos who's been en esta attending the mañana, other ahora que service todos for the last few months. podemos estar todos juntos. Es nuestro primer sermón y algunos siguen estando en el basement por el espacio, To be able to come together in pero this es way. algo muy bello que podamos estar We juntos want de to esta manera continue nuevamente. to be in prayer for our nation, in Queremos prayer seguir for our government. continuando en oración por in this nuestra time, nación, por nuestro gobierno, Time of great crisis, por este great tiempo need, de and, gran necesidad, de gran and so crisis. let's remember to uphold them in prayer. Recordémonos y levantemos a nuestra This nación morning en we oración. want to also take a look at what God's Word has to say Esta about the mañana times vamos in which we a are living. observar qué es lo que Dios nos tiene que And decir, let's recognize cómo vivir that en we esta vida, receive so that we can share with reconocer others. que nosotros podemos So let's recibir pray y al this mismo morning tiempo before we compartir look a into otros. God's Word. Oremos para Lord, que el we Señor are nos bendiga en esta thankful to mañana. you Lord, Señor, for this gracias en treat esta mañana that you have given us Te damos of gracias being able to por- all come together. por la gran belleza de que And todos Lord, podamos we estar do juntos y reunidos en recognize este that sermón. we are living Y in a Señor, rapidly changing sabemos y world. reconocemos que and estamos we viviendo ask en un you mundo que to cambia rápidamente. equip Y te us, pedimos, to Señor, que tú prepare nos us, equipes y nos to prepares be effective para que in seamos the efectivos, changing Señor, times that y we are podamos living in. reconocer y hacer los Lord, I cambios pray that en our los que eyes would vivimos be hoy en día. fixed not Te on pedimos, the Señor, que storms nuestros around ojos us, but sean on fijados Jesus. no en And los that we momentos, would en las run with situaciones, sino en ti, perseverance the Señor. race that you have Que, marked Padre, out tú for puedas us. estar con nosotros Recognizing, y que Lord, nosotros that all podamos of this is reconocer part of your que todo plan, esto, Señor, es and parte de tu plan. you have prepared us and Que, Señor, called tú us nos to has such a preparado y time nos as has this. llamado para ciertos tiempos so, como Lord, estos. Así que, Take Señor, our te eyes pedimos off the que rearview mirror nuestros ojos, and Señor, fix estén our eyes fijos, on you. fijados And may en we ti, Señor. recognize Que this is podamos what you've reconocer called us for que a esto tú and nos has to. llamado a hacer, And may Señor. we be Y que found estemos faithful. siempre Lord, may fundados en tu we palabra be y que trusting sigamos en in nuestra you. fe
Deliver fuerte, us from Señor. fearfulness. Y Lord, we que do no pray for tengamos your temor, hand of Señor, y que protection podamos upon your continuar. church, Te upon pedimos our protección por families, nuestra our familia, por nuestra marriages. iglesia, por Lord, we nuestros pray that matrimonios. you would Y, guard Señor, and oramos protect porque tú those nos that guardes y are protejas a single aquellos among que us, son and that solteros they would find y in que ellos us puedan family, encontrar en nosotros una and familia, that they would Señor, find in you que that puedan partnership. encontrar en ti un Lord Jesus, compañerismo. we pray for your Señor, blessing oramos now por tu upon your bendición, word and por ask tu that you would palabra, give y us te pedimos que tú understanding nos and des el insight. entendimiento, I pray Señor, for your anointing discernimiento. upon myself, that I would preach in the power of your Pedimos, Señor, Spirit. por que And, tú Lord, bendigas al may pastor, Señor, we que tú le be a source of estés ahí con él, que encouragement tu and Espíritu blessing to Santo, one Señor, another esté en as él. this Que morning sus palabras unfolds. vengan de ti, Be Señor, que sea glorified, tu I pray, palabra, in all that Padre. is said and Y done. oramos And porque we todo ask esto this se in the dé. name of Jesus. En el Amen. nombre de Jesús. Amén. We are going to continue. We're almost to the end of 2 Peter. Vamos a I'm not gonna continuar quite con make it, Segunda de Pedro. yet today, Casi terminamos. but, looking at Aún verses no hoy, 8, pero 9, and vamos 10. por ahí vamos. 2 Veamos Peter chapter 3. Veamos Segunda de Pedro, capítulo 3. Estamos viendo el cumplimiento garantizado de la promesa de Jesús de volver a esta tierra. Hay controversias entre cristianos en saber si viene o no viene, va a venir o no va a venir, pero no hay controversia en las Escrituras. Él dice en sus Escrituras que Él va a venir. Él prometió venir y salvarnos de toda la corrupción y el estrés y el sufrimiento de este mundo. Y estamos aquí con esta misión. Y Él prometió regresar y castigar con justicia todo el mal y corregir todos los males. Él prometió establecer su reino aquí en esta tierra y gobernarla con gobierno perfecto y con justicia perfecta. Y Él prometió que gobernaríamos y reinaríamos con Él aquí en esta tierra. Así que vemos en Segunda de Pedro, vamos al capítulo 1, al principio de Segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Vamos a ver todo el contexto de hoy, va a ser basado en Segunda de Pedro. Veamos Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y una de esas promesas es de que Él viene, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y en esto tomamos parte de esta nación, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora vemos otro capítulo, Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ya vimos esto, ¿verdad? Pero en sus últimos días, los burladores miran la larga demora y dicen, durante 2000 años los cristianos han estado diciendo que Jesús regresará pronto. Pero después de 2000 años y sin señas de Jesús, hemos llegado a la conclusión de que Él no regresará. Y muchos cristianos pueden que estén diciendo eso. Versículo 8, mas, oh amados, y ya vimos la misma palabra, amados, en el versículo 1. Era usado, este término cariñoso usado para dirigirse a un miembro de la familia, especialmente a un hijo único. Es Dios hablándote a ti como si fuera su hijo único y como si no tuviera nada más que hacer más que pasar tiempo contigo. El resto del versículo dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está limitado por el tiempo
como lo estamos nosotros. Él mora fuera de las restricciones del tiempo. Él está en el tiempo, dentro del tiempo. Él creó el tiempo. Las bases para esta declaración provienen del versículo 8 del Antiguo Testamento, que era la Biblia de la iglesia primitiva. Veamos Salmos 90, versículo 4. Salmos capítulo 90, versículo 4. Vamos a leer, porque 1000 años delante de tus ojos, Dios, son como el día de ayer que pasó. Ahora miren el contexto de esto. En Salmos 92, un poquito antes, nos dice, observemos el contexto, nos dice que Dios existe fuera del tiempo y en el tiempo, y tú eres un Dios presente, en el tiempo presente. Dios está presente ahora mismo en el pasado y está presente ahora mismo en el futuro, como si tanto el pasado como el futuro estuvieran sucediendo ahora mismo. Él es infinito, sin límites. Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo y Él es eterno, no está confinado por el tiempo. Nada es imposible para nuestro Dios. Hoy en día, para entender todo esto y lo que Dios está haciendo y cómo trabaja, y nosotros podemos tal vez no entender todo porque nuestro pensamiento es tan pequeño que no podemos comprender todo esto y empezamos a discutir. Pero nada es imposible para Dios. Y esta realidad, este hecho estaba detrás de la declaración de Jesús en Jesús 8:58. Veamos Juan capítulo 8, versículo 58, donde Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tiempo presente, yo soy. Yo soy, yo estoy ahí. Leamos ahora 2 de Pedro 3:8, regresemos a 2 de Pedro 3:8. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tratemos de aplicar esto a algunos escenarios. Dios podría haber tardado miles de millones de años en crear todo el universo. Lo pudo haber hecho, pero eligió formarlo en solo 6 días. Jesús podría haber regresado para establecer su reino solo unos años después de ascender al cielo, como algunos esperaban. Como Él ha elegido esperar 2000 años. Dios puede lograr un cambio instantáneo en tu vida, lo que un consejero o un doctor le tomaría años, o Él puede que tome años para hacer algo en tu vida y que tú pensaras que Él debería hacer algo de inmediato. Dios trabaja en los tiempos. Dios obra en el tiempo, pero no está limitado por el tiempo. Él nunca tiene prisa, pero tampoco nunca llega tarde. Está trabajando en su tiempo, de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor. Porque Él está en el futuro, Él ve el futuro, Él lo conoce y tú no, y yo tampoco. Y le doy gracias a Dios que le puedo confiar a alguien que sabe todas las cosas, que Él está en control de todas las cosas y que nada es imposible. ¿No te gustaría poder hacer que el tiempo pasara más lento cuando tienes mucho trabajo que hacer? ¿O que en un día pudieras hacer todo tu trabajo de la semana? ¿No sería bonito que pudieras hacer tú eso? Que pudieras alentar todo el tiempo para que pudieras terminar tu trabajo y que lo hicieras todo en un día y tengas toda tu semana libre. O que en un fin de semana largo pudieras acomodar unas vacaciones de 3 meses. Ponle ahí slow, ponle despacio el tiempo, aléntalo, que lo pudieras manejar. Te vas por 3 meses de vacaciones y regresas y todo está bien. Regresas un fin de semana.
¿O qué tal no te gustaría tal vez adelantar el tiempo y terminar la universidad? ¿O cuando estés enfermo no te gustaría acelerar el tiempo? ¿O a poco no te gustaría terminar la universidad en un día? ¿Qué tal? Nosotros no podemos, pero Dios es capaz de hacer tales cosas. Nada es imposible para nuestro Dios infinito, por quien Él define que el tiempo es irrelevante. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda, no es lento o llega tarde. Su promesa, según Él, nosotros pensamos que algunos llegan tarde, pero no. Pensamos tal vez que Él está lento en algo, pero no. Él tiene el control del tiempo. Como veamos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha prometido en repetidas ocasiones a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento que Jesucristo regresará a esta tierra para castigar a los malvados, establecer su reino político aquí en la tierra y establecer un gobierno perfecto y gobernar sobre todo el mundo en perfecta justicia, restaurando este mundo caído de su condición. Esa es su promesa. Y yo elijo, y muchos de ustedes eligen creer en esa promesa. Aunque hemos estado esperando mucho tiempo, creemos en su promesa. Él viene porque para Él todo es posible, porque es imposible que Dios mienta. Me recuerdo cuando pensaba que me tomaría una eternidad terminar los 12 años de la escuela, de la primaria a la preparatoria. Y cuando estaba en 6º año, la graduación parecía que nunca iba a llegar. Pero ¿hace cuánto pasó? Pero el día llegó y la graduación vino. Hermanos, hay que reconocer que va a venir el día en que estas promesas van a suceder. La última mitad del versículo 9 de 2 Pedro 3:9 es a menudo muy mal utilizada por los falsos maestros de hoy para enseñar una doctrina de universalismo, lo que significa que Dios en realidad no enviará a nadie al infierno. Al final, todas las personas serán en realidad salvas porque es la voluntad de Dios. Pero veamos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero esto es como no está bien, la interpretación está mal interpretada. Pero para obtener una interpretación correcta de este versículo, debe leerse en su contexto. Todo el capítulo 2 estuvo lleno de fuertes declaraciones de que cierto juicio y castigo vendrán sobre los falsos profetas que están condenados a la destrucción. Y Dios lo declaró una y otra vez. Así que este versículo 9 del capítulo 3 no puede interpretarse de una manera que cancele todas las advertencias del capítulo 2. Es una de las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica significa técnica o método de interpretación de textos. Es una buena hermenéutica. No puede oponer escritura contra escritura, pero debe armonizar con todo el resto de la Biblia. Así que en este tercer capítulo, Pedro está pintando un cuadro contrastante en el capítulo 2, mostrando la esperanza de los creyentes que tienen en la promesa.
Así que podemos ver cómo Pedro está haciendo el contraste del capítulo 2, mostrando la esperanza de los creyentes. Tienen en la promesa de la venida de Jesucristo. Pedro se está dirigiendo a los hermanos, a los amados cristianos. Y podemos ver dirigiéndose a los amados creyentes. Así que Pedro se está dirigiendo aquí en el capítulo 3 a sus amados, a los amados creyentes, a los creyentes cristianos. Pero dice, pero amados, no olviden esto. Por lo tanto, podemos ver en los versículos cómo se va diciendo, está hablando en todo este contexto de los amados creyentes, los hijos de Dios, de los cristianos. Hablando de los cristianos, amados creyentes, dice, el Señor no retarda su promesa, es paciente para con nosotros, se está dirigiendo a nosotros, se dirige al amado, no queriendo que ninguno de los amados perezca, sino que todos los amados deben venir al arrepentimiento. Hay versículos en la Biblia que nos enseñan que el Señor desea que todos los hombres se salven y que Él desea que los impíos se arrepientan. Veamos los demás. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro, Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Ese es el deseo de Dios. Pero solo aquí en 2 de Pedro 3:9, la Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca. Y este pasaje no habla de toda la humanidad, sino de todos los amados hijos de Dios. Debido a que Él es un Dios justo, está dispuesto y decidido a castigar los malvados y repetidamente, porque Él es justo, y repetidamente en la Biblia advierte que lo hará, aunque no se deleita en ello. Permítanme compartir con ustedes algo de la Biblia. Llama a lo que la Biblia llama un misterio, porque es una verdad acerca de nuestro Dios infinito y perfecto, que está más allá de nuestra limitada capacidad humana para comprender. Él es más allá de nuestro comprendimiento, de nuestra comprensión, de nuestra capacidad humana. Es tan limitada. Pero aquí Dios nos va a hablar. Él nos sorprenderá de todo su conocimiento que no podemos llegar a entender. Vayamos a este versículo, Juan. Este versículo no enseña universalismo y es consistente en lo que Jesús nos enseñó. En Juan 3:37-40 lo podemos ver. Pero también vayamos a Juan 6:37-40. Juan capítulo 6, 37 al 40. Jesús habla y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Veamos al 39. Y esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Como podemos ver en Juan 2 de Pedro también, que también es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré
resucitaré en el día postrero. Podemos ver en 2 de Pedro 3:9 que es consistente también con la Biblia que enseña en Romanos 8:28-30. Vayamos a Romanos 8:28-30 y aquí podemos ver que es consistente con 2 de Pedro 3:9. Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquel que conoció, porque a los que antes conoció, o sea que los que amó a los que no habían nacido aún, por los que amó, conoció, también los predestinó. Los predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, su amado, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso de ser glorificado. Esta es la promesa de lo que nos sucederá a nosotros cuando Cristo regrese. Cuando Él regrese por nosotros, esta es la promesa que nosotros vamos a ser glorificados. Y aquí, en esta línea de pensamiento que Pedro dice, el Señor no quiere que ninguno de los que antes amó sus amados perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y reflejando esta misma verdad, podemos ver en Romanos 11:25 nos dice, Romanos 11:25 nos dice que el regreso de Cristo está en espera hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado a la familia de la iglesia. ¿Por qué está esperando a que los gentiles entren a la iglesia? Así es que la espera de Jesucristo es para, podemos ver aquí, la larga demora de la venida de Cristo para traer juicio y establecer su reino se debe a su gran misericordia y anhelo de rescatar a todos sus hijos. Esto no quiere decir que la voluntad de Dios o su plan es que todos sean salvos, sino que todos sus amados sean salvos. Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. No toma placer en tener que hacer justicia para los malvados, pero es su voluntad y su justicia que todos aquellos malvados sean justos. Segunda de Pedro 3:9 dice que la voluntad de Dios es que todos sus amados vengan a arrepentimiento. Pero ¿qué significa arrepentimiento? A menudo escuchamos la invitación de poner tu fe en Jesús y ser salvo. ¿Cómo somos salvos? Por fe. Pero no solemos escuchar a la gente siendo llamada al arrepentimiento. Y sin embargo, la fe y el arrepentimiento son dos lados de la misma moneda. Fe y arrepentimiento no pueden ser separados, van juntos. No puedes tener una verdadera fe salvadora sin un arrepentimiento genuino. Podemos ver en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿cuál era el mensaje? Decía, arrepentíos y creer en el evangelio. Dice alguna investigación del arrepentimiento, todo el evangelio habla de eso, ¿verdad?
Los discípulos, cuando iban a compartir el ministerio, hablaban del arrepentimiento. En el día del Pentecostés, Pedro estaba predicando a las multitudes y en respuesta querían saber la multitud qué debían hacer para ser salvos y libres de su pecado. Tenían que arrepentirse y creer. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vivimos en una cultura que no quiere reconocer el pecado. Se considera que el pecado en nuestra cultura es una palabra intolerante e incluso odiosa. Y sin embargo, la Biblia nos dice que el pecado es real y el pecado es el mayor problema de la mayor humanidad. Que el pecado es el mayor problema de la humanidad. Nadie puede ser salvo de su pecado a menos de que se arrepientan de él, del pecado. Así que nadie quiere hablar del pecado. Y si lo mencionas, no puedes dejarlo, no puedes liberarlo. Porque debe haber arrepentimiento para que pueda haber salvación. El arrepentimiento significa, ¿qué significa? Les voy a dar 5 puntos, ¿ok? Lo que es el arrepentimiento. Número 1, debes de reconocer tu pecado. Y tengan cuidado, por favor, de la oración. Si nomás oran y dicen, lo siento mucho, pero no dicen, no reconocen y dicen, yo he pecado, soy un pecador. El segundo punto es sentir pena, sentir tristeza y arrepentimiento por tu pecado. No sentirse orgullosos de él, pero sentir esa tristeza, esa pena. Tercero es reconocer y confesar tu pecado. Puedes decírselo a alguien más acerca de tu pecado, pero no lo reconoces, no lo confiesas. Tienes que reconocer y confesar que nunca más lo vas a hacer, que ya terminaste, que ya no quieres nada de eso. Eso es parte del arrepentimiento. Y el punto final es que alejarse, odiar el pecado, renunciar a él y no querer volver a cometerlo, alejarse del pecado, dar un giro de 180 grados e ir en la dirección contraria de tu pecado. No es solo me siento mal, es la forma que soy yo, así soy yo. Me siento mal, pero decir, me siento mal, reconozco que estoy mal. Señor, te necesito. Ven a mí, Señor, porque confieso que estoy mal. Y yo necesito un Salvador. Así que el otro lado de la moneda es el arrepentimiento. Así que la fe es el otro lado de la moneda. Por el lado del arrepentimiento debes alejarte, huir del pecado, y por el lado de la fe debes volverte hacia Cristo. Entonces, si solo llamamos a las personas a la fe, pero no las llamamos al arrepentimiento, estarían tratando de ir a Jesús, a su vida interior, lo cual no funcionaría. En arrepentimiento debe uno alejarse de la vida del pecado y en fe volverse a Jesús. Por eso es que necesitamos un Salvador. Así que en arrepentimiento te tienen que alejarse del pecado, y en fe debes volverte hacia Jesucristo. Y en estos últimos días Jesús dijo, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aléjate del pecado y ven a Jesucristo. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
The day of the Lord will come as a thief in the night. What is the day of the Lord? ¿Qué es el día del Señor? Se llama el día en singular, pero en realidad se refiere a un periodo prolongado de tiempo. El día del Señor es glorioso y un poco aterrador, pero para los creyentes es ese día el que esperamos. Pero para el que no cree será la experiencia de la tremenda ira del Dios, de nuestro Dios. Veamos que para el día del Señor son una variedad de pasajes, pasan muchas cosas en el día del Señor, incluye muchas cosas. El día del Señor incluye muchas cosas. Podemos ver del día del Señor incluye la gran tribulación, todo el reino milenial y concluye con la destrucción de los cielos y la tierra, como se describe en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor también incluye el arrebatamiento y la glorificación de la iglesia, las recompensas dadas a todos los creyentes, nuestro regreso triunfal con Cristo a esta tierra para gobernar y reinar con Él por 1000 años hasta que Él cree una nueva tierra y cielos nuevos. Así que nosotros esperamos por este día, el día del Señor. La iglesia de hoy está en la última etapa, el periodo de la Odisea, como podemos ver en Apocalipsis 3, 14 al 19. Es cuando dice la última etapa de la iglesia, que viene después de esto, es lo que describe en Apocalipsis 3, 14, 19. Cuando la era de la iglesia haya llegado a su fin y haya entrado a la plenitud de los gentiles, Jesús vendrá y tomará a su novia, la iglesia, en un evento llamado el rapto, y estaremos con Cristo en el cielo hasta que Él regrese para establecer su reino. Durante este tiempo que estemos juntos con Cristo, los juicios de Dios, cada vez más intensos, conocidos como la gran tribulación, se desarrollarán aquí en la tierra. Is the end time fulfillment of all God's many promises to punish the wicked, to bring an end to Satan's rebellion, to put an end to sin. Así que cuando la iglesia haya llegado a su fin, haya entrado a la plenitud de los gentiles, el día del Señor es cuando nosotros vamos a ser glorificados. Cuando recibamos nuestra recompensa, estaremos esperando por eso. Estaremos con Jesucristo para estar con Él como Él está planeando el paraíso. Lo estará haciendo en la tierra. Esa es parte del día del Señor. El día del Señor viene con la primera venida de Jesucristo. Esa es parte del día del Señor, pero está puesto en espera. Cuando venga la iglesia, el día del Señor, cuando el último día, el día del Señor todavía continúa. Pero vamos a ver, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Esto significa que va a venir como ladrón para aquellos, como aquellos que no están preparados. Vayamos a Mateo 24. We're going to read from Matthew, or from Peter's mentor, from Peter's teacher. Where did Peter get this idea of the day of the Lord being like a thief in the night? Matthew 24, verse 42, Peter was taught by Jesus. And Jesus Vamos a said, Mateo 24, "Watch 32. therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Mateo 24, But 32. know this, that if the master of the house had known what hour the thief De la would higuera come, aprender la he parábola would have cuando watched and not allowed his house to be broken into. así también Therefore vosotros you veáis also todas estas be cosas, ready, conoced que for the está a las Son of puertas Man de ciertos, is digo, coming que at no an pasará esta hour generación you do hasta que not todo esto expect. acontezca. El cielo y la coming. tierra pasarán, pero mis palabras no There's a pasarán. time when he's coming
Él viene, va a haber un tiempo en el que va a venir, pero Él va a venir sin anunciarse, cuando menos lo esperemos. Así que está descrito como que va a venir como un ladrón en la noche. Así es como está diciendo. Estos son los tres aspectos del día del Señor, que Él vendrá de repente como un ladrón. La primera es como no anunciado y la segunda es como la durante este tiempo que estemos juntos con Cristo también dice que los juicios de Dios cada vez más intensos conocidos. Vamos a ver también cuando el anticristo venga con Israel. Cuando sea Satanás soltado, vamos a poder ver también aquí lo que va a pasar. Entonces, dice, todos los impíos de todas las edades serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y todos ellos serán arrojados al lago del fuego. En ese momento Dios quemará el viejo universo y la tierra y creará un nuevo universo y una nueva tierra. Por lo tanto, el día del Señor es el cumplimiento en el tiempo del fin de todas las muchas promesas de Dios para castigar a los malvados, para poner fin a la rebelión de Satanás, para poner fin al pecado y el lugar del pecado de Satanás. Pero para el Hijo amado de Dios, el día del Señor es cuando somos glorificados, cuando todos recibimos nuestra recompensa, cuando volvemos con Cristo para establecer el reino de Dios y para reinar sobre el mundo con Él en justicia. Podemos ver que hay tres aspectos del día del Señor que vendrán repentina e inesperadamente como un ladrón en la noche. El rapto de la iglesia y la oscuridad espiritual resultante en la que sumerge el mundo abandonado se describe en la Biblia como un ladrón en la noche. Cuando el anticristo se rompa su pacto con Israel en el punto medio de la tribulación y vuelva su furia contra Israel y el mundo, la severa crisis de este evento vendrá repentinamente sobre un mundo y desprevenido como un ladrón en la noche. Y finalmente, al final, el reino milenario, cuando Dios desate su ira sobre esta rebelión final y destruye el universo entero, ese evento vendrá de repente y como un ladrón en la noche. Hoy en día se dice que el hombre va a destruir el planeta, así que debemos salvarlo. Pero Dios dice que no va a ser destruido por una guerra nuclear ni nada. No, Dios dice que Él va a presionar el botón y Él va a destruirlo de acuerdo a la Biblia. No es el hombre que lo va a hacer. Así que es interesante saber el contexto nuevamente, qué es lo que la Biblia dice, ¿verdad? El día del Señor. Y lo que dice el versículo 8, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no es significante lo que el día del Señor cubre en cuestión de periodo de tiempo. Es alrededor de 1000 años. Y el Señor del Señor será como un día de la noche, como un ladrón en la noche, 1000 años después, como un ladrón, para hacer un nuevo universo, una nueva tierra, donde no habrá pecado, no habrá pena, dolor, enfermedad, va a ser un mundo perfecto. Y el Señor no se está tardando, no está retrasado, no está atrasado, ni está lento. Es su tiempo, es el tiempo del Señor. El día del Señor vendrá. ¿Estás tú listo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has alejado y has venido a Jesucristo? ¿Lo estás siguiendo a Él? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? Si tú lo estás siguiendo, estás listo, porque Él viene pronto. Eso es nuestra esperanza. Y hermanos y hermanas, y este es el mensaje que el mundo debe saber. Hay alguien que nos ha dado
details a of the nosotros future. detalles del Not all the futuro. details our curiosity would like to know, but He's given us Tal vez everything no we todos need los to know. detalles que nosotros And He's quisiéramos assured us that saber por He's in curiosidad, control of it. pero sabemos que Él está en control de todo. Él lo sabe todo. And one thing we don't know Y una is cosa que when sí He's no coming. sabemos es cuando So I just viene want Él. to say, especially for our young people, Pero quiero decir especialmente para la gente plan joven, your life, planeen su vida live your y life vive tu as vida though He could como come today, si Dios but pudiera as venir hoy, also as though pero you might die of old también age como and see si your grandchildren. fueras a morir We cuando need to live that way. fueras un viejito, que But there llegues needs a to ver a be tus that abuelitos. recognition that Pero tiene que haber that ese day is reconocimiento que ese día, el And día del Señor viene. when God says Y soon, cuando Dios dice pronto, that could mean a lot of eso things. puede significar muchas cosas. But there are a lot of indications Pero hay that muchos that day is indicadores coming, que dice even que el from 10 our viene, perception aún soon. de nuestra percepción. But, be prepared Así for que Him to come estén preparados and be por la venida del prepared Señor. to be Estén found preparados faithful when He de does ser come, encontrados even if it is con fe, en 50, fe y 60 years from now. arrepentidos. So, Heavenly Father, Así que oremos. we Señor, thank you gracias that te the damos future is not uncertain. Que el futuro no es incierto, The future is not unknown. que el futuro no es no It's not a sabido, gamble. desconocido. There's not tension in our hearts and in No our hay minds over tensión who en will nuestro win. corazón o en nuestra Lord, mente de there's saber not estas even cosas, uncertainty de que no hay over una any duda aspect or sobre ningún dimension of aspecto what you de have lo que tú declared. has It will declarado, happen as you de have que va a declared it. suceder como tú lo estás And declarando. so, Heavenly Father, we Así que, ask that you Señor, would give us te pedimos confidence que tú nos des in you, confianza en and ti, confidence que in podamos your word. confiar en ti, And Heavenly Father, en tu we ask palabra. you Y to Señor, te pedimos give us hearts that que nos look des for and corazones long que for busquen your de ti, coming as we que busquen de tu faithfully, venida, de tu pronta carry venida, out Señor, the task that y you've que set podamos, before us Señor, here on this llevar earth. en nuestros corazones y Guard us from tormentas that el temptation to check propósito, out Señor, early de estar aquí, and de just sit on our proclamar el suitcase waiting Evangelio. for you. We have a task to do. Tenemos un Lord, I trabajo pray que that hacer. you would also guard Señor, us from oramos that porque tú nos temptation guardes y to, nos libres de to tentación, live without de any vivir upward watching, sin ti, Señor, sin thinking mirar that en it tu will día, never happen in our day. pensando de que nunca va a venir ese But día Lord, en mientras many vivamos. indicators that it Pero, is Señor, hay indeed, muchos even by indicadores our de que aún estimation, en nuestro soon. destino, Señor, en And so este we pray momento, that en esta you would generación, cause us puede to live pasar. with Así que, confidence, with Señor, te boldness, pedimos and que be causes able en to nosotros give poder an vivir en explanation confianza y to the world seguridad around us, de a que, Señor, reason tú for the estás con hope that we nosotros y have que el in mundo Jesus que está Christ. alrededor de nosotros, And Señor, Lord, may we recognize podamos that the reason proclamar you tu have not palabra yet y que, come Señor, is tú seas because la there are razón, yet Señor, de many out existir, there de ser. who Y que tal need vez hay to come to muchos, Señor, repentance, muchos and you are allá waiting for them. fuera que necesitan And del so, Lord, may arrepentimiento. we be filled Y te with your pedimos que tú compassion nos and your ayudes concern y que for nos the llenes de lost. compasión And may we y de reach tu out palabra, in que the name podamos of Jesus alcanzar a Christ. todos May we aquellos use que this necesiten window of de time tu that we've been palabra given en el nombre de and make the Jesús. most of it. Señor, que tú And we nos pray ayudes these a things all proclamar in tu the name palabra of en el nombre de Jesus. Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén.